Quiero preguntarle en esta noche cuáles son esas fuerzas con las que convivimos a diario, cuáles son las tensiones de las cuales, por supuesto, estamos hechos, ¿no? Que van para un lado y que van para el otro y que, en definitiva, forman parte de nuestro debate interior. Pero claro está, también hay un debate que pertenece a lo que yo denomino la esfera pública, y ese debate también va para un costado y va para el otro. ¿En función de qué? En función de algo que consideramos que es la ética, que es la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal. La pregunta que quiero hacerle también es, ¿qué pasa cuando llevamos eso precisamente al ámbito social? ¿Qué ocurre cuando las discusiones tienen que ver o guardan una relación estrictamente con cuestiones que consideramos claves? ¿Para qué? Para el desempeño, pero sobre todo para la justicia social, para lo que consideramos que es justo en el marco de una sociedad más progresista, de una sociedad menos desigual. Y en ese contexto, ¿cómo es cuando se ha llevado este debate al ámbito personal, pero también al ámbito de la literatura? Mire, hay infinidad de casos que se ha tomado esta especie, yo digo, de transigencia que nos recorre por dentro. Por ejemplo, para darle sencillamente una mención, el caso de Fedor Dostoyevsky, allá por principios del siglo XIX, que escribe algo que se llama El doble, ¿no? Y que refleja lo que son las variaciones que sufre una persona, una personalidad. Y a partir de ahí, numerosos autores que lo fueron tratando hasta llegar a uno que es clave realmente en la historia de la literatura mundial, que es Robert Louis Stevenson, el escritor, uno de los escritores favoritos de Jorge Luis Borges. Stevenson escribe una de las novelas de aventuras más conocidas de todos los tiempos, como es La isla del tesoro, pero al mismo tiempo nos regala, algunas décadas después, uno de los relatos quizás más tenebrosos por un lado, pero al mismo tiempo más fantásticos. Mire, yo le diría casi una especie de fábula filosófica, como es El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Es claramente una historia muy conocida, sumamente conocida, y estoy seguro que usted también la ha leído, que usted también tiene la referencia. Es muy sencillo, es muy sintético el argumento. Se trata de un abogado de apellido Utterson, que lo que hace es investigar qué le ha pasado en la vida a su amigo el doctor Henry Jekyll. Y él ata una serie de eventos, de sucesos sumamente extraños, la figura de Jekyll con otra figura, con otro nombre, que le llegan a través de algunos relatos, testimonios, documentos escritos, como es Edward Hyde, el extraño caso del doctor Jekyll y del señor Hyde, ¿no? De Mr. Hyde. Bueno, a partir de ese momento, entonces, la historia tiene un elemento clave. Y usted también lo conoce, yo se lo digo en esta noche, porque está planteado casi desde el arranque mismo, que es que el doctor Jekyll, que es un científico, descubre una especie de pócima que toma, y que cuando toma tiene un efecto realmente importantísimo, que es una especie de desdoblamiento. Lo que hace la pócima que descubre el doctor Jekyll es transformar a una persona y, en todo caso, volverla muy apegada a lo que es su lado oscuro, su lado malo. Transforma a una persona que, por supuesto, está compuesta por una parte buena y una parte mala en una persona totalmente mala. Y lo que descubrimos en la historia es que el doctor Jekyll, cuando prueba esa pócima en sí mismo, se transforma en el señor Hyde. El señor Hyde es un misántropo, es alguien que a todas luces lo que comete son atrocidades, que está muy cerquita de transformarse en una especie de criminal, ¿no? Y en esa especie de debate es que vamos recorriendo toda esta historia. A la hora de las interpretaciones, por supuesto que la primera que subyace es la del desdoblamiento de la personalidad. Por un lado hay un científico que es curioso, que es intelectualmente activo, que se maneja muy bien en términos sociales, que tiene sus amistades, que pertenece a la clase alta londinense, y por otro lado lo que hay es una persona sumamente oscura que comete crímenes, que se abalanza directamente sobre situaciones muy atroces, y que en todo caso lo que busca es siempre salir impune, y de hecho lo hace. De hecho, lo termina haciendo. Hay en la pluma de Stevenson, que maneja maravillosamente bien, cuestiones que se reflejan también en la historia, cuestiones que hacen a la personalidad y a este desdoblamiento, que uno las puede ver en el tejido mismo de la historia, en las palabras, en la prosa, porque uno descubre una Londres decimonónica, una Londres oscura, donde se juegan mucho los contrastes, ¿no? Hay situaciones luminosas, situaciones que, por supuesto, de alguna manera nos traen la penumbra, cuestiones que hablan
hablan de cierta relación con la intimidad, con lo que sucede puertas adentro en esa Londres, y también cómo se muestran esos actores, esos referentes de las historias cuando tienen que cruzar la esfera social, cuando tienen que mostrarse precisamente como actores de esa misma sociedad. Y esta es una de las lecturas clásicas que se ha hecho de esta novela, de esta historia. Esto es una especie de relato muy corto realmente. Ahora, los elementos que yo le traigo esta noche son dos y tienen un carácter filosófico. El primero es esta especie de gran debate que existe entre el bien y el mal, porque el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde es casi una tragedia. De hecho lo es. Mire, es una tragedia filosófica, donde hay una parte que se refleja permanentemente en la historia que nos remite al bien, y por otro lado está esa discusión de qué pasa cuando alguien se vuelca al lado oscuro, a la penumbra, a hacer el mal, a volverse un ser maléfico. Eso está planteado en la historia. Pero hay un elemento que es más interesante aún dentro de ese contexto, que es el devenir, ¿no? Cómo el personaje principal manipula permanentemente su capacidad para tomar esa pócima y cruzar del lado oscuro, volver a tomarla y volver a ocupar su rol social, volver a, de alguna manera, a reproducir permanentemente lo que son sus intereses, ¿no? Lo que son sus privilegios en esa sociedad londinense, donde queda clarísimo que se trata de una cuestión casi de clase, ¿no? Hay una estructura clasista muy fuerte, muy rígida, no hay movilidad social, hay un uso permanente de todos los elementos que tiene a disposición la clase alta, la clase dirigente a la cual pertenece este científico, para reproducir sus privilegios. Y quizás en ese punto aparece el elemento central que yo quiero marcarle en esta noche, que recorre de una forma muy fina el argumento, y que si lo pensamos, bueno, es casi el motor mismo de que esa historia esté ahí, que es, yo le diría, el inconformismo, que es la mirada crítica que tiene este científico, que empieza a estar harto de todo lo que pasa a su alrededor, de sus amistades, de los privilegios que tiene esa clase alta londinense, que se da cuenta de que no hay ningún tipo, yo diría directamente, de atención, de que hay una indiferencia enorme entre un sector de la sociedad y lo que le pasa al resto. Y de hecho, un poco, ese es el argumento, ese es el móvil que utiliza este científico. ¿Para qué? Bueno, para crear esa pócima y para ser disruptivo en esa sociedad, porque lo que termina haciendo el señor Hyde, no el Dr. Jekyll, es precisamente eso, es romper con todo, romper también en parte con lo que establece la ley. Por eso se transforma en un criminal. Pero si uno busca cuál es el motor de la historia, el motor de la historia no es la pócima. El motor de la historia es que este científico investiga una y otra vez porque quiere romper con esa especie de orden social y con esa especie también de Londres, que lo que hace es preservar los privilegios de una clase acomodada. Y lo que quiero llevarlo es a la Argentina de hoy, por supuesto, porque esta Argentina sigue siendo muy desigual, porque esta Argentina sigue ofreciéndonos postales de una pobreza realmente alarmante, de una indigencia que a todas luces, digo, no debemos permitir. Tenemos que discutirla una y otra vez sobre cómo vamos a hacer para tratar de mejorar la situación de millones de argentinos que están sufriendo muchísimo. Y quizás en ese punto es donde se nos cruza el elemento que nos ofrece esta novela. ¿Por qué? Bueno, porque por supuesto nuestro derrotero, nuestro camino, nuestro norte debiera ser romper con una sociedad donde ese orden establecido implica privilegios para unos, pero por supuesto muchísima injusticia para una gran parte de la sociedad. Y en rigor la sociedad argentina es cada vez más desigual. Y usted lo tiene que reconocer porque esas son las cifras que conocimos hace apenas algunos días nada más. 64% de nuestra sociedad es clase media baja o es clase baja directamente, si se permite el término de clase, pero si quiere ponemos sectores de ingresos bajos que en la Argentina no llegan a fin de mes. Y hay una pobreza que es alarmante y 1 de cada 2 chicos sufre esa pobreza y el futuro es realmente sombrío. Entonces, lo que quiero de alguna manera proponerle en esta noche es que no tenemos que perdernos en esa especie de devenir, de manipulación que sucede, que tiene lugar entre el bien y el mal en esta novela que es el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En esa manipulación que termina perdiéndolo al protagonista principal de la novela, que termina volcándolo de un lado. Usted ya sabe de qué lado queda este personaje central de la historia. Y quizás la historia tiene un desenlace precisamente por esa manipulación. Entonces, recupero una vez más lo que es el motor de la historia, recupero lo que es nuestro norte.
o en todo caso a lo que debiera ser nuestro norte, que la dirigencia política, ya sea oficialismo u oposición, que los sectores concentrados que tiene la Argentina, que los sectores de poder que tiene la Argentina no se pierdan en esa especie de debate entre el bien y el mal, que vaya a saber uno si no es demasiado subjetiva en algunos casos, pero que sí retomemos ese derrotero, ese camino que nos hemos marcado en algún momento como sociedad, de ser una sociedad más justa, con movilidad social, con oportunidades y con igualdad. Eso es lo que somos, eso es lo que tendríamos que ser en este momento. En esta Argentina que es más desigual, en esta Argentina que es menos inclusiva, donde hay mayores niveles de pobreza y de indigencia, señoras y señores, nos debemos ese derrotero y no hay que distraerse en un momento tan importante como es este que vivimos hoy. Bueno, muy bien. Esto que acabamos de analizar tiene un correlato, obviamente, en lo social, también en lo económico, y la economía es parte de esta discusión, ¿no? Y tiene distintos registros, y quizás en algún caso hablamos de impuestos, de estructura tributaria, pero también de inflación. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con los precios en la Argentina? Bueno, todo esto referencia claramente a tratar de ser una sociedad más justa, y debiera también estar a la altura de toda la dirigencia política.